Hola, hoy voy a comentar 2 episodios más de la primera temporada de Star Trek de Animated Series, el 11 y el 12. El 11 es uno de estos episodios que aprovecharon al máximo el medio, que esto ya no era una serie de acción real, sino que era animación, y entonces dijeron, oye, y si aprovechamos que no tenemos que construir un montón de escenarios gigantes para que parezca que se han vuelto pequeños los actores. La Enterprise está siguiendo una señal misteriosa y llegan a un sitio donde reciben un rayo que empiezan a volverse pequeños todos. Están todos ignorando las señales de aviso, pero hay un punto en el que de repente ya empiezan a ponerse serios. A las mujeres empiezan a caérsele los anillos. Se ve la gran capacidad de coordinación que tiene Kirk. Siempre se suele decir, no, el sabio era Picard. Kirk era más el que lo resolvía todo con los puños. No, por lo menos el Kirk de la serie animada es como el eslabón perdido entre ese simio que todos parecen creer que es Kirk y el gran pensador que llaman a Picard. Uno, cuando conoce más en profundidad a ambos personajes, sabe que son lo contrario de lo que parece. Kirk es más Picard que Picard y Picard es más Kirk de lo que parece también. Los brazaletes y los comunicadores empiezan a parecerles cada vez más grandes, pero la ropa se les queda bien. Entonces dan la explicación de que las ropas están hechas de un tipo de alga, xenilón. Por eso, como son cosas vivas, también se les quedan ajustadas. Lo pensaron bien. En todas las historias de hombres invisibles y de gente que se reduce, hay que poner en juego el factor ropa. Por cierto, si está hecho de alga la ropa, ¿se puede comer? Yo prefiero que la ropa esté hecha de algas a que esté hecha de lo que dijo aquel almirante de Discovery. Se ponen a calcular el límite de encogimiento de las estructuras de ADN y dicen, vale, tenemos 8 años hasta que esto de encoger sea un problema, podemos seguir vivos, pero claro, 29 minutos hasta que ya no lleguemos a las consolas. No temen por sus vidas, pero temen a andarse todo el día cayéndose de una mesa. Finalmente se resuelve el misterio de dónde vino este problema y conocen al emperador de los terratinos o de los terradisos. Viene de una línea de capitanes y por eso él dice que es igual de rango. Lo que implica que no solo este emperador es un capitán, sino que nuestro capitán Kirk es un emperador. Es gracias a su arrojo, es gracias a su saber estar cuando hay que saber estar, a su permitir también que McCoy esté en el puente aunque no tenga nada que hacer en el puente. A los amigos hay que dejarles de vez en cuando manga ancha, porque si no empiezan a haber tensiones que no merecen la pena para la buena salud. Y Kirk dice al emperador oye, ¿qué pasa? ¡A que te destruyo! La Federación siempre ha sido muy buena onda con la gente. Llegan a un planeta y aunque tienen poder destructivo para acabar con ese planeta, no lo ponen en marcha. Dicen, bueno, permítame no estar de acuerdo. Pero Kirk dice, ¿dónde están mis hombres a que te...? Y entonces ahí es cuando las cosas se ponen un poco bravas, pero gracias al diálogo todo se arregla. El emperador de los Terradis como que habla un poco robot. Es otro encanto que tiene. No todos los personajes tienen que hablar igual. Es IDIC, infinita diversidad, infinitas combinaciones. ¿Ves? Esta es la gracia de Star Trek. A continuación, el episodio 12, la trampa del tiempo. Esto es de que la Enterprise se mete en el triángulo de las Bermudas del espacio. Es una especie de dimensión de bolsillo, que ahora está tan de moda decir, pero en el año 73 nadie sabía qué era eso, donde no hay estrellas, ni planetas, ni tiempo, porque la gente no envejece. En esta dimensión de bolsillo hay un montón de naves varadas de la antigüedad y se ha formado ahí una especie de consejo donde la portavoz es una mujer de Orión. Tienen una medium que también habla de una forma así como capto que los Klingon quieren sabotear la operación combinada. Es adorable. Yo me iría todos los días ahí con la Magen. Los Klingon no quieren cooperar, pero Kirk los necesita por la típica excusa de siempre. No, es que los cristales de dilitio, malditas sean los cristales de dilitio, nunca están bien. Ahora, el conflicto filosófico es el de una gente que se ha resignado ya
desde hace siglos a estar en este sitio fuera del tiempo y nuestros protagonistas que quieren salir. La gente que ha perdido toda esperanza no puede creer que aquellos que quieren intentarlo puedan conseguirlo. No obstante, la portavoz Oriona sabe de la buena voluntad de los recién llegados y lo que hace es no tanto como ayudar, pero sí impedir que los que están opuestos les hagan la zancadilla. No puede hacer demasiado para evitar que los Klingons saboteen el intento, pero sí por lo menos puede dedicarles un baile. Hacen una fiesta, se ve que la chica Orion ha bailado, pero lo único que se ve es esto. Han censurado la danza sensual de las mujeres Orión porque los niños tampoco tienen la culpa. Es que imagínate que se tiran 6 meses dibujando y luego les dicen no lo vamos a poner. Entonces nada más dibujaron 1, 2, 3, 4, 5. La cosa sale bastante bien, aunque casi sale mal por culpa de Bones, porque están en la fiesta y Bones se acerca a una chica Klingon con el pelo afro, guapísima, y se pone rock Klingon. ¿Pero qué haces, tío? Y Bones está ahí porque tiene que haber de todo. De hecho, lo de Idik, infinita diversidad, infinitas combinaciones, no es por las razas estelares, es por Bones, porque tiene que haber de todo. Bones es como ese amigo que está ahí nada más para la juerga, para beber de vez en cuando, para pasarse por el puente de vez en cuando. Si no fuera por Kirk, ese hombre ya no trabajaba. La escena final tiene muchísima poesía porque por fin regresan al espacio normal, vuelven a ver las estrellas y dice Kirk, esto es lo que importa. Un episodio estupendo, es uno de mis favoritos de toda la temporada. Ahora llega, para cerrar ya, el momento efecto Mandela. Hace un par de años vi por primera vez este episodio y lo recuerdo distinto. En el episodio que yo recordaba, los Klingon hacen un intento de salir y no les funciona, vuelven otra vez. Hacen esto de intentarlo con el motor combinado y tampoco les funciona. Están atrapados todos de nuevo y lo que hacen es una última intentona con todas las naves que hay dentro de la dimensión de bolsillo. Y cuando se unen todas las naves en una, es entonces cuando funciona lo de salir de la trampa de tiempo. No sé si es que me estoy confundiendo con otro episodio, probablemente el que sale el almirante Robert April. ¿Con qué episodio lo estaré confundiendo? Voy a pensar un momento.